Iniciamos otro episodio de Raíces, el podcast de CEPAS, donde trabajamos todas las aristas y todas las vertientes que tienen que ver con el tema de migración. Eh, en esta segunda etapa del podcast, nos hemos querido especializar en los temas que ustedes nos han dicho que les hacen falta, herramientas, o que se tienden dudas, o que se quieren ir desarrollando en el tema migración, ya sea que lo están pensando migrar, están en el proceso migratorio o ya están asentados en un nuevo país. Por eso el día de hoy tenemos a Cristina Sardi, quien es una líder senior estratégico en recursos humanos, es coach organizacional, es coach de carrera y que tiene una vasta experiencia en distintas empresas en multinacionales en el tema de recursos humanos y la trajimos hoy para conversar esa área, el tema de cómo integrarnos laboralmente al nuevo país, ya sea dentro de nuestra área de trabajo o incorporándonos a una área nueva porque nos estamos reinventando. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Bárbara. Un gusto estar aquí contigo y compartir algunas ideas sobre estos temas que estás planteando. Sí, el tema de reinventarse o de incorporarse a otros países tiene dos vertientes, ¿no? Hablamos de los migrantes que migran por voluntad y los migrantes no voluntarios. Empecemos con los migrantes que migran voluntariamente, es decir, están dispuestos o ya tienen una vía para incorporarse al nuevo país laboralmente porque tengan una visa de trabajo, porque tengan una visa de inversionista, pero que hay un shock cultural y además de adaptar los conocimientos al nuevo país. Tú en esta experiencia que has tenido con las multinacionales, ¿cómo se va llevando ese proceso de integración en ambas partes, de la empresa y de la persona que está ingresando? Sí, bueno, el asumir siempre un cambio en la vida implica un gran reto. Y los retos de alguna manera nos prueban a nosotros mismos sobre las nuevas realidades que vamos a tener que afrontar. Ciertamente, como tú planteas, hay personas que migran de alguna manera ya planificada o teniendo ciertas ventajas, porque al hacerlo de forma planificada vas a poder tener unas ventajas o lo que se llama un soft landing, que es un aterrizaje suave en la nueva localidad que van a ir. Sin embargo, aunque tú tengas una llegada suave, hay muchos retos que están implícitos en esa llegada. Entonces, las personas que de alguna manera se mueven, sea a través de organizaciones que le dan la oportunidad de mudarse a otra afiliada en otra parte del mundo, les dan ciertos soportes y las ayudan en ese proceso de manejo del cambio, tienen bastantes ventajas comparativas con respecto a aquellas personas que también se van planificadamente, pero que se van por su cuenta. O sea, hay personas sea porque los trámites tienen las ventajas de obtener los trámites de visa a través de familiares o a través de sus propios talentos, porque opten por una visa de talento único o talento especial, sobre todo si estamos hablando de Estados Unidos. Eso ayuda a que ya vengan con un permiso de trabajo, ya vengan con lo que llaman la tarjeta verde, que es el Green Card, y también eso es una ventaja para estas personas y las ayuda a insertarse más fácilmente en el mercado local. Claro, eso también va a depender un poco de lo que estas personas traigan consigo. ¿Okay? Acuérdate que nosotros en nuestro proceso de desarrollo profesional y desarrollo personal vamos adquiriendo competencias, eh, desarrollando conocimientos, habilidades que nos van a permitir de alguna manera adaptarnos más fácilmente a la nueva localidad que vamos a ir. Y en tercer lugar están un poco las personas que tú estás comentando, que se les hace que es lo que se llama hard landing, que es cuando llegas a un país y prácticamente llegas bastante desprotegido, pero que también hay instituciones y hay procesos que ayudan a estas personas a irse asimilando a su nueva realidad. ¿Ok? El tomar la decisión de emigrar, por supuesto, es una decisión que es trascendental para todas las personas que de alguna manera hemos tomado esa decisión en nuestras vidas. Eh, a veces esas decisiones son más por una decisión de crecimiento, de asumir nuevos retos, de enfrentarnos a nuevas realidades que nos van a agregar valor en nuestras vidas, o sea, pensándolo de una manera a largo plazo. Pero a veces hay personas que lo hacen porque tienen la necesidad de hacerlo, o sea, no tienen otra alternativa,
por condiciones que se te dan en tu entorno y que te obligan de una manera u otra a tomar ese tipo de decisión. Si nos enfocamos un poco en las personas que vienen con estas oportunidades, pues en una posición un poco más ventajosa, ¿cuáles son las recomendaciones que yo les pudiera compartir, ¿no? Que creo que pudieran ayudar si están en ese proceso de cambio? Si la persona o la familia se está mudando por su cuenta, una de las recomendaciones es que antes de venirse, como lo está haciendo planificado, es que conozca la realidad del país donde va a ir, porque a veces nos toca migrar a países que conocemos, pero a veces nos toca migrar a países que no conocemos. Entonces, si hay un proceso de migración donde ya tú has conocido ese país porque has vivido allí o porque has ido de vacaciones o porque tienes familia en ese país, eh, eh, haz ese nexo, haz ese contacto, ¿ok? Renuévalo para que pueda de alguna manera eso ayudarte a comprender más la realidad y el entorno en el cual te vas a desempeñar, a desenvolver. Si tú no tienes esa ventaja porque no tienes familiares, no has vivido allá antes, entonces hay que hacer un trabajo previo de entender un poco esa cultura, porque al final nosotros, si estamos decidiendo irnos a otra localidad, es porque queremos aprovechar todas las ventajas que esa localidad nos va a dar. Y para aprovechar esas ventajas tenemos lo primero que entender son los códigos de interrelación, la cultura, la manera de cómo desenvolverse, cuáles son las normativas, para estar acorde a las expectativas que se requieren en esa nueva localidad, ¿no? Entonces, sí, sí es importante conocer esa cultura y luego entender un poco bajo mis competencias, bajo mi experiencia, qué puedo yo aportar, porque cuando uno va a otro lugar, siendo profesional, siendo este, ya formado, uno lo que quiere es contribuir. Y una de las cosas que hemos visto es que la migración venezolana en un alto porcentaje es una población que es profesional, que ha tenido la oportunidad de estudiar y que de alguna manera tiene mucho que aportar. Entonces, el enfoque que un poco debemos tomar es en qué puedo yo contribuir. Si yo voy a ir a contribuir, tengo que entender ese entorno y cómo yo con mis competencias puedo, qué debo hacer previamente. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que eres de un área de especialista, de alguna profesión de especialista, tú puedes entender cómo tú puedes homologar tu título. Entonces hay procesos para homologar los títulos, dependiendo de la profesión. Hay unos que son más fáciles, otros que son más difíciles. También puedes entender que tal vez, aunque tú tienes esa experiencia profesional, tienes que certificarte en algunas cosas. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo soy del área de recursos humanos. En recursos humanos tú puedes tener mucha experiencia y puedes contribuir mucho al nuevo lugar donde vas, porque siempre va a haber necesidades orientadas a eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay procesos en los que tú tienes que entender. En Estados Unidos hay unas certificaciones que se obtienen a través de distintas instituciones. Entonces, si tú estás planeando venirte, puedes hacer esas certificaciones antes de venirte, de manera que cuando ya estés aquí, ya tengas algo adicional bajo tus manos que puedas aportar al nuevo lugar donde vas, ¿no? Hoy en día las certificaciones son mucho más fáciles que hace muchos años atrás, porque muchas certificaciones son electrónicas, muchas certificaciones no son de tanta inversión, que son una inversión menor. Eh, o sea, hay personas también que migran un poco planeando estudiar en otro país, y esa es una manera de insertarse en esa sociedad de una manera también mucho más suave, porque te ayuda en ese proceso de formación, de hacer una maestría o de hacer algún bootcamp, alguna especialidad en particular. Eso te va a ayudar a entender esa cultura y te va a ayudar a ir manejando los temas de idioma, porque depende también donde tú vayas a migrar. Si es un país donde tiene un poco la misma idiosincrasia, el mismo lenguaje, te es más fácil, pero los retos nos ponen que a veces queremos aprender cosas nuevas, lo cual es muy bueno, entonces te vas y aprendes un nuevo idioma, ¿no? Entonces en ese proceso de aprendizaje vas a poder también adquirir esa nueva lengua que necesitas utilizar en ese nuevo país, ¿no? Claro, pero uno de los retos, por ejemplo, de los migrantes no voluntarios, que son quienes
migran no porque lo quieran hacer o lo tengan muy bien planificado o por un tema de emprendimiento profesional o emprendimiento de un negocio, sino aquellos que por las circunstancias de su país han tenido que salir. El tema del idioma es una barrera, pero tienen que sopesar simultáneamente porque les viene todo en combo. Viene el tema de cambiar de país, el tema social, el bagaje laboral que estás dejando y que a lo mejor no te es tan fácil incorporarte, más el tema del idioma. Cómo manejar tantas esferas, ¿no? Como los malabaristas a la vez, porque igualito tienes que trabajar, producir dinero para poder comer. Y si migraste además con la familia, pues tienes que proveer a la familia. Entonces, es como muy complejo esa situación, por lo menos esos años, que se estima más o menos que por lo menos en Estados Unidos es alrededor de 5 años y en Europa es alrededor de 7 a 10 años. O sea, es un periodo bastante largo para ir manejando todas esas esferas, ¿no? Y que no se rompa ninguna. Así es, o sea, al final es un reto grande, pero como te digo, uno toma las decisiones que uno piensa que puede afrontar, ¿no? Ciertamente, como tú dices, hay decisiones que a veces nos llevan a tener que tomarlas más rápidamente, pero sí tenemos que ser un poco conscientes también que el periodo de asimilación va a depender un poco de las actitudes y las aptitudes que tengan las personas. En las medidas que tus conocimientos y las destrezas, las aptitudes que tú tienes más, el tema de tu manera de ser, de tu personalidad, de cómo tú te amoldas, de cuán flexible eres, de cómo te interrelacionas con los demás, en esa medida vas a poder adaptarte más rápido o menos rápido. Ahora, ciertamente el que viene con un aterrizaje más forzado, que es el marabarista que tú estás mencionando, por supuesto sus retos son mucho mayores, pero también tienen que hacer el ejercicio de entender su localidad. O sea, la única manera en la cual tú te puedes ir adaptando más rápido o menos rápido es entendiendo la localidad a la cual tú estás yendo. Y pensemos un país como Estados Unidos, pues que hay muchas personas que migran para acá, tal vez no tienen el idioma, pero migran de todas maneras. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, aquí hay organizaciones que te pueden ayudar incluso a aprender el inglés gratis. Ahora, es un proceso. Un idioma tú no lo aprendes de un día al otro. Un idioma lo aprendes con esfuerzo, dedicación, con práctica. No hay fórmulas mágicas, que es un poco lo que debemos comprender cuando tomamos este tipo de decisiones, sino que hay un esfuerzo personal, pero que va a tener un retorno alto, porque al final si tú eres capaz de manejar esas bolas y que no se te caigan o que le des un mayor peso a una dependiendo de tus prioridades, en esa medida es que vas a poder ser más exitoso, ¿no? En tu proceso de asimilación. Ahora, requiere un sacrificio, efectivamente, y las personas cuando migran para estar preparadas emocionalmente, tienen que estar conscientes de que estos cambios generan sacrificios en el buen sentido de la palabra, porque a veces uno entiende un sacrificio como algo que uno no puede resolver. No, son esfuerzos que tenemos que hacer y enfocarnos en lo que realmente queremos lograr para que las cosas se den. Entonces, una persona, por ejemplo, que venga con pocos recursos y que tenga que asimilarse, bueno, lo primero que tiene que buscar son esas organizaciones de ayuda que existen en la zona donde se van a desenvolver, irse, si vienes a Estados Unidos, bueno, iniciarte en una zona donde el español sea una lengua que se utilice mucho. Tú y yo vivimos en Miami y tú y yo sabemos que aquí en muchas partes se habla más el español que el inglés. Y te Sí. pasa en Texas, te pasa en California, o sea, te pasa en muchos de los estados que están al sur, que ayuda y es una ventaja y progresivamente vas manejando el inglés, ¿no? Para aquellos que se les es más difícil, hay instituciones que te dan el inglés gratis. Entonces, es identificarlas y es el apoyarte en las personas que te pueden ayudar. Nadie logra las cosas solo. Las cosas se logran siempre de forma colaborativa y de trabajo con los demás. Y ojo, cuando ya tú hayas superado esa etapa, también ser retribuido, o sea, retribuir a los otros en función de ayudarlos en ese proceso, ¿no? Eh, que eso es lo que hace esa sensibilidad también. Y por eso hay muchas personas que siempre estamos dispuestas a ayudar a los demás en función de sus necesidades, porque todos hemos pasado por ese camino de alguna manera, con algunas ventajas o con algunas más ventajas, pero hemos vivido ese proceso, ¿no? Cuando hablamos de incorporación en el ámbito laboral,
muchas de las dudas que nos han planteado es cómo hago para entrar en ese modelo, porque hay dos modelos muy distintos, ¿no? Y lo hemos visto con las preguntas que nos han hecho. El modelo hacia Estados Unidos, incluso el currículum tiene unas formas específicas, no lleva fotos, no sé qué, mientras que en Europa el modelo es completamente distinto. Si tienes fotos, si tienes que poner, no tienes que poner los premios o no tienes que poner los reconocimientos, por ejemplo, en Europa, porque con eso ya automáticamente pareciera que te descartan, mientras que en Estados Unidos tienes que ponerlo porque eso significa que tú tienes valía. Entonces, ¿cómo manejarse o cómo tratar de ver, insertarte laboralmente dentro de estas nuevas tendencias que hay y de las nuevas skills que incluso se están pidiendo, de las nuevas habilidades que se están pidiendo en un mercado? Porque cuando hablamos de migrante hablamos de muchas edades. Hablamos desde los que están de 20 a 30, de 40 a 60 y incluso hasta mayores de 60 que ya tienen una carrera bien avanzada pero que se tienen que volver a insertar laboralmente, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuáles son los tips o los trucos para ir identificando, mira, yo entro en esta categoría y tengo que hacer esto específicamente? Exacto. Sí, mira, fíjate, realmente esa pregunta es muy importante porque ahí tú combinas dos cosas, ¿no? Uno, el tema generacional, cómo se maneja el tema generacional, y dos, el tema cultural en términos de las reglas que están permitidas o que son vistas de buena manera o mala manera en los ámbitos laborales, ¿no? Y efectivamente es así. Entonces, por eso es importante saber a dónde estás migrando y saber cuáles son esas reglas. Efectivamente, en el mercado americano, por su cultura, que es una cultura muy orientada a lo que es el desempeño, el logro, el impacto y el valor agregado que tú le das a los otros, o sea, es una filosofía en donde lo que se premia es ese impacto o ese valor que tú das a la sociedad o a tu organización o al lugar donde tú perteneces y contribuyes. Entonces, por supuesto, el mencionar los logros es fundamental. O sea, y en el país que tú estés. O sea, si tú estás en un país de Latinoamérica cualquiera y quieres aplicar a una corporación, o sea, una multinacional que tiene operaciones en varias partes, pero que es americana, el enfoque que tú le vas a dar a esa aplicación, más allá del lugar donde tú estés, es apoyarte en tus logros. O sea, ¿qué has logrado tú? Y no en tus logros desde el punto de vista, bueno, logré implementar un nuevo sistema para tal cosa, sino numéricamente. O sea, tú tienes que cuantificar ese logro, porque en la medida que tú cuantificas el logro, que se ve realmente el impacto. ¿Okay? En otras culturas, como tú bien lo mencionas, bueno, la cultura europea es mucho más colectivista, hay un enfoque muy distinto a lo que es afrontar, o sea, de filosofía de vida, ¿ok? Porque va más allá nada más del trabajo, sino de una filosofía de vida, este, en donde el enfoque que debes dar es muy distinto. Entonces, por eso tienes que entender bien la localidad y a qué compañía vas a aplicar en el lugar donde tú estés, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar en multinacionales tanto europeas como americanas y me ha permitido hacer esa comparación y desde el punto de vista de lo que son los principios y las filosofías de trabajo. Y efectivamente, al final, todas te van a ver tu contribución. Lo que pasa es que la manera en que tú vas a evaluar o en la manera que tú vas a ser sensible a esa contribución va a ser diferente. Entonces, si tú vienes a Estados Unidos, ¿cuál es mi recomendación? Si te vas a si tu interés es insertarte en el mercado de trabajo, porque ojo, no todo el mundo quiere insertarse realmente tal vez en trabajar en una compañía. Hay personas que tienen interés en emprender. Hay personas que tienen interés en decir, bueno, mira, yo trabajé en mi país, tengo, no sé, 50 años, 45 años, pude acumular cierto capital y lo que quiero es montar un negocio y que ese negocio más bien me permita a mí contribuir de otra manera. Entonces, eh, o sea, el hacer eso implica también tener ciertas destrezas. O sea, cuando tú vas a emprender, tienes que tener también conocimientos y destrezas que te permitan emprender de manera favorable. Ahora, hay muchas maneras de emprender. Hay personas que tienen poco capital, hay personas que tienen más capital, hay personas que tal vez vinieron con un objetivo y cambian. ¿Por qué? Porque descubren en su nueva realidad cosas que traen de valor
que van a agregar servicios a los demás que no lo tenían en su mente, pero que les permitió conocer, o sea, es algo que les gusta hacer y que eso que les gusta hacer va a contribuir a esa nueva sociedad. Entonces, por ejemplo, hay personas y además, otro punto, en Estados Unidos hay muchísimas alternativas, por supuesto, para generar ingresos, que no son ingresos que son recurrentes y permanentes que tal vez te van a ayudar, pero son ingresos que son complementarios. Entonces, tienes que conocer también esas oportunidades de ingresos complementarios que inicialmente cuando llegues te pueden ayudar para ir no descapitalizándote, sino guardando tus ahorros y permitiendo que progresivamente, porque fíjate, tú estás hablando de un periodo largo, de 5 años, de 10 años, de 7 años. Entonces, si tú vienes con una capacidad de algún ahorro pequeño o un ahorro mediano, si tú no proteges ese ahorro, en el lapso de tiempo pierdes el ahorro y quedas también un poco comprometido. Entonces, para tú proteger tus ingresos, puedes hacer actividades que, aunque no están orientadas directamente con tus capacidades profesionales, te van a dar un proceso de transición, te van a permitir llevar ese proceso en ese periodo de tiempo y después asimilarte, ¿no? Porque la asimilación no es de inmediato. Y las organizaciones saben eso. O sea, cuando tú llegas a un país y vas a aplicar a un puesto, lo primero que te van a preguntar, ¿cuál es tu experiencia en este país? ¿Ok? Eso es lo primero que te van a preguntar. Entonces, hay maneras de acumular experiencias en el país que no sean tan formales, pero que te permitan luego ir progresivamente, poder mostrar esas contribuciones de menor magnitud para que puedas ya insertarte, ¿no? Entonces, creo que cada realidad es distinta, creo que cada persona tiene que autoevaluarse, tiene que entenderse a sí misma y sobre esa base definir un plan de acción, que ese plan de acción le permita lograr lo que quiere lograr durante ese periodo de transición hasta que logra incorporarse o hacer lo que tenía en mente y lo que para él es su ideal hacer, ¿no? Claro, pero en ese periodo hay frustración. Y Claro, hay, yo era, yo hacía, claro, y ahora, ¿no? No tengo cómo demostrarlo. Y es un tema bastante que creo que lo hemos vivido todos en algún proceso, en algún momento del proceso migratorio o del reasentamiento, porque hay algunos que ahorita te da la tendencia de inmigrar por primera vez e irte ahora a un tercer país, ¿no? A claro. reemigrar. Entonces es volver a vivir eso y son procesos frustrantes. Cómo manejarlos y que O no sea, tires de toalla. así es, o sea, es un proceso de muchas emociones, ¿no? Hay muchísimas emociones mezcladas, hay, como tú dices, frustración, hay tristeza, hay incertidumbre, y por eso es que es un gran reto. ¿Ok? Ahora, ciertamente esas emociones hay que manejarlas, hay que canalizarlas, porque si no las canalizamos, sino que solamente las dejamos dentro de nosotros mismos, pueden ser un detonante. ¿Para qué? Para que nos enfermemos, porque al final las emociones no bien canalizadas lo que hacen es que el cuerpo las manifiesta y el cuerpo es muy sabio en manifestarlas. ¿A qué me refiero? Que cuando tú las ignoras, van incrementando hasta que llega un momento que no las puedes ignorar. Entonces, para poder lograr cualquier meta en nuestras vidas, lo primero que nosotros tenemos que tener es salud, ¿okay? Salud física, salud mental eh, y estar espiritualmente aptos para eso. Entonces, es algo que tenemos que trabajar también. Cuando yo hablo de un plan de acción, no es un plan de acción nada más enfocado en un resultado material. O sea, para lograr ese resultado material, tú tienes que tener fortalezas internas que te permitan llegar allí, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de esas emociones, hay mecanismos para tú manejarlas, ¿ok? Para tú reconocerlas, cómo tú las manejas. Lo primero que tienes que hacer es aceptarlo, o sea, es reconocerlo. Y hay un proceso en el cual tú, antes de reconocerlo, hay un proceso, ¿ok? Que vas abordando varias etapas hasta que tú haces consciente que estás en esa situación y al hacerlo consciente, es que entonces lo puedes trabajar. No hay situaciones que nosotros podamos trabajar si no las conocemos y eso significa el autoevaluarnos y el reconocerlos muy bien, ¿no?
Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la tristeza que vive un inmigrante, sobre todo en las primeras fases de su inicio, es porque tú estás trabajando el desapego. O sea, el tú tomar decisiones donde tú tenías una historia, donde tú tenías una realidad. Acuérdate que nosotros como seres humanos somos una tríada, donde tenemos el ser, el hacer y el tener. O sea, son tres bolitas o tres áreas que de alguna manera están dentro de nosotros y que nosotros las vamos desarrollando en el tiempo. Cuando ya tú estás en un país o donde ya tú bien naciste en un país, creciste en un país, bueno, ya tú has consolidado esas tres bolitas de alguna manera, porque bueno, lograste tener cierto bienestar económico, más allá que no sea mucho o que sea de gran, pero lograste tener una estabilidad económica por alguna manera, has logrado desarrollar competencias para poder este, ser lo que tú quieres ser, o sea, tú decidiste, bueno, mira, quiero trabajar en esto, quiero hacer esto, quiero lograr esto, entonces ese ser lo fuiste desarrollando, ¿ok? Y en lo que hacías era lo que te permitía desarrollar ese ser y tener el tener. Entonces, eso cambia. Tú dices, bueno, yo me decido ir y eso completamente cambia, pero no es que, pero no tienes que dejar de reconocer lo que tú traes. Tú traes muchos beneficios, muchas bondades contigo. Tú traes vivencias, desarrollos, experiencias, competencias, realidades, o sea, que te van a ayudar en esta nueva realidad. Entonces, cuando estás en la nueva realidad, ese desapego que de alguna manera te dio tristeza, también si tú lo ves del otro lado de la moneda, donde dices, gracias que pude desarrollar esto, gracias que pude lograr estas cosas, esto me está dando la base para iniciar algo nuevo. Y eso te pasa en todo proceso de cambio. En todo proceso de cambio hay un cierre y hay un inicio. Y ese inicio comienza con las fortalezas y con mis oportunidades que estuve trabajando en lo que hice antes o en donde estuve antes. Entonces, ciertamente en tu nueva realidad, tú sabes que tienes ciertas ventajas que vienen de ti y que tienes que reconocerla. Entonces, manejas un poco esa frustración, ¿ok? Porque es lo que tú dices, yo era el ser, o sea, el hacer. Yo era gerente, yo era director, yo era coordinador, yo hice, pero bueno, al final el insertarte en algo nuevo te va a permitir con esas cosas que eras, el hacer nuevas cosas que van a ser mucho más beneficiosas para ti y que tienes más bien esas ventajas. Entonces, velo desde la perspectiva, velo de otra perspectiva, es diferente. No desde la perspectiva de lo que no tienes, sino de la perspectiva de lo que tienes y puedes lograr. Cambiar Ujú. ese mindset al tema de enfocarte en el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Vacío. Otro de los retos es justamente mujer, mamá, migrante, tratando de reinsertarte en el ámbito laboral. Porque cuando hay Ujú, el cambio en la familia, normalmente ese cambio al interno de la familia, por tradición, lo asume la mujer. Es ujú, decir, ujú. tú estás más pendiente de pues, llevar al niño al colegio, de ver qué colegio le toca, que si está haciendo o no la tarea, que si además es otro idioma que tú no manejas, ajá, a ver cómo hace las tareas, hablar con los profesores, darle todo ese seguimiento. Pero a la vez tienes tu carrera, porque la gran mayoría ahorita de las mujeres ya por lo menos tienen una carrera. ¿Cómo haces entonces para balancear eso y decir, apuesto más hacia lo laboral, apuesto más hacia la familia, eh, paro un momento el profesional y hago la familia, pero voy caminando de a poquito, ya después cuando los niños crecen, es que cuando se desarrolla, porque es un balance que en la vida normal, en el país de origen, ya genera conflictos. Pero si a eso le agregas todo un proceso migratorio, con un idioma que no es el tuyo y que no manejas al 100%, con otras culturas, con tus hijos creándose en dos culturas, la del colegio y la de la casa, y además tienes que ver cómo te desarrollas profesionalmente para mantenerte activa en el ámbito laboral, eh, también genera retos para la mujer. Ujú. Así es, o sea, al final, o sea, yo creo que las edades han evolucionado y han cambiado mucho. ¿En qué sentido? De que ciertamente la madre trabajadora,
O sea, tiene hoy en día otros recursos que no existían antes. Y dependiendo si esa madre trabajadora es soltera o es casada. ¿Ok? Si una madre trabajadora es casada, tiene el apoyo de su pareja y de alguna manera entre los dos hoy en día las generaciones más jóvenes son más equilibradas en ese sentido. ¿Ok? Son más equilibradas en que saben que tienen que apoyarse unos a otros en lo que es el cuidado de los niños, en lo que es el hacer las tareas, en lo que es, o sea, todas las actividades que irlos a buscar, traerlos, llevarlos. Y eso de alguna manera alivia o ayuda a que la mujer también pueda participar y pueda contribuir, que al final es un beneficio para todos, porque el hecho Ujú. de que la mujer pueda participar en el mercado de trabajo y pueda contribuir, eso da varias cosas, da estabilidad a la familia, porque a veces uno de los, o sea, cualquiera de los dos puede quedarse sin trabajo. Entonces, el que se quede, el que no dependan de un solo fuente de recursos, eso ayuda a la familia. El hecho de que, bueno, puedes tener mayor ingreso, porque entonces complementa los ingresos de uno con los ingresos de otro. Ahí lo importante es en esas familias que son unas parejas consolidadas que pueden ayudarse mutuamente para lograr eso, el cómo se balancean y cuáles son las reglas, ¿ok? De interrelación interna en la familia para saber en qué se van a compartir las responsabilidades. En el caso de las madres, por supuesto, que son solteras, ahí los retos son inmensos. Que son inmensos, ¿por qué? Porque tú no tienes una ayuda de alguien cercano o en el cual tú decidiste conformar esta familia. Entonces tienes que buscar fuentes de apoyo externos y hay fuentes de apoyo externos que son familiares o amigos, porque efectivamente si tú vas a trabajar, tú tienes que dejar tu hijo en algún lugar que esté bien y que esté cuidado y que tú te sientas tranquilo, porque si no, cuando vayas a trabajar no vas a estar tranquilo. Entonces, eh, 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 claro, hay opciones, ¿no? Como los daycare, hay opciones como algunas que tienes que pagar y que te ayudan. Entonces, lo que tú tienes que ver si lo que tú vas a generar te permite cubrir esos gastos. Si al final no te permite cubrir esos gastos, tienes que buscar entonces alternativas transitorias donde diga, bueno, no trabajo tal vez 8 horas, trabajo 4 mientras está en el colegio y así progresivamente voy generando más recursos para después poder utilizar otras opciones. Lo importante es no perder el horizonte, no sé si me explico, y tener fortaleza interna, porque al principio puede ser muy difícil, pero después, si haces el esfuerzo, vas a ver que valió la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a tener una mejor solvencia, vas a poder ofrecer nuevas cosas a tu familia, que si te quedas en la casa porque dices, no puedo y no puedo trabajar y cuidar a mi hijo. Entonces, hay que pensar un poquito más allá y hay que ver cómo uno se organiza para balancear todo, pensando más en los beneficios a mediano y largo plazo, más que en el corto plazo, ¿no? Otra de las tendencias que se está hablando muchísimo es el tema del networking. Cuando estás en tu país de origen, pues es más fácil porque conoces a personas, está la familia y los lazos son más fáciles. Cuando eres migrante, estás entrando en una comunidad nueva, con muy poca gente conocida. ¿Cómo se logra hacer ese networking para ir incorporándote más fácil al mercado laboral, tener mejores posiciones, ver opciones que a lo mejor uno no los tenía claro, pero que los locales sí, porque para ellos es normal y para uno no? ¿Cómo haces entonces esos pasitos para ese networking en favor de la incorporación laboral? Bueno, mira, el networking es fundamental. O sea, algo que se ha demostrado es que incluso sea para un trabajo formal, un trabajo informal, una asociación, los mayores logros vienen a través del networking. O sea, cuando tú quieres realmente lograr algo, tú lo logras a través de los demás también. Y los demás van a ser parte también de ese proceso en el cual tú estás viviendo. El networking es tan importante tanto para conseguir trabajo como cuando migras. ¿Ok? ¿Quiénes son las personas que te van a dar a ti información sobre tu nueva realidad?
las personas que ya están allí que tú conoces. ¿Qué es lo bueno y lo malo entre esto? Bueno, que como sabemos, los venezolanos hemos tenido que emigrar a todas partes del mundo, emigrar masivamente. Entonces, ¿qué hace eso? Que a los que vengan ya hay recursos que ellos conocen que están en esos países, ¿ok? Ujú, Entonces, contáctalos, hablas con ellos. Tal vez puede ser que no te hagan caso, que digan, bueno, mira, ya yo tengo mi problema resuelto y está tan complicado que no te puedo ayudar, pero tal vez te llevas la sorpresa, que es lo más probable, que la persona va a acompañarte en ese ujú, proceso de asimilación. Yo creo que todos los que hemos pasado por esto, a mí me pasó cuando yo me venía para Estados Unidos, lo primero que yo hice estando en mi país, estando en Venezuela, fue llamar a toda la gente que yo conocía en Estados Unidos y escribirle. ujú, Y hoy en día hay muchas maneras de escribir, ¿verdad? Tú puedes ujú, escribir por las redes sociales, tú puedes escribir, o sea, no tienes que ser tan formal en pedir una cita, no, sino de manera también más sencilla, escribir, oye, mira, estoy haciendo estos planes, quiero entender, me voy para tal lado y quiero que entender, ya que tú estás allá, que me ayudes. Oye, cuando tú te fuiste, ujú, ¿qué lecciones aprendiste tuviste? O sea, ¿qué te ayudó? ¿Qué aprendiste después de tu proceso? No hay algo más valioso que eso, porque esa lección aprendida que tuvo esa persona, para mí ya me va a dar una ventaja porque ya yo voy a arrancar sobre la base de la experiencia de otro. Entonces tú dices, bueno, mira, pendiente, tienes que hacer esto, tienes que estar, conocer esto, o sea, cómo los seguros médicos, cómo los impuestos, cómo es el tipo cómo se mueven los real estate, cómo se mueven los bancos. Y entonces todo eso te va a dar a ti una información que te va a posicionar a otro nivel. Y eso solo a través del network, de las redes, o sea, de las redes que nosotros vamos desarrollando. Y si ya tú has sido profesional, ya tú has trabajado, entonces tú tienes una red de apoyo, porque eso es una red tuya que tú tienes de apoyo, más allá que tú hayas personas que no la hayas visto por años, porque al final ujú, los vínculos humanos, los vínculos no se pierden. O sea, hay gente que tienes 10 años sin verla y la ves, y cuando la ves con el mismo cariño, con el mismo aprecio, con la misma interés de esa relación que hace 10 años. ¿Ok? ujú, Entonces, no pienses, no te anticipes y pienses que esas personas, porque ya están, no te van a ayudar. Y ayudar no significa que te den una ayuda económica, no significa que te den ujú, una ayuda de tiempo, que te den un trabajo. Tú no estás pidiendo eso, tú estás pidiendo ayudar en el sentido de tener información valiosa que vivió el otro que te puede servir a ti en tu proceso. Entonces, esa network te va a ayudar en tu proceso migratorio, pero también te va a ayudar en tu proceso profesional si estas personas de alguna manera todavía están trabajando en las compañías donde tú trabajabas, si todavía están en ese país o no, pero el networking es una de las primeras bases que ayudan a las personas a conseguir trabajo, ¿ok? Por varias razones. Primero, porque muchas compañías tienen los programas de referidos. ¿Ok? Y al tener los ujú, programas de referidos, también a ellos les gusta y les interesa referir personas que ellos conocen previamente, que saben el nivel y la calidad de profesional que tiene esa persona. O sea, y no solamente profesional, sino la calidad humana. Una de las cosas que a veces perdemos de vista cuando estamos pensando a nivel profesional es ser muy buenos técnicamente, es ser muy buenos en el ABC de nuestro trabajo, o sea, ser maestros en nuestro trabajo, pero resulta que tan importante es la parte técnica como la parte humana, o sea, la calidad humana, la manera en cómo tú te interrelacionas, cómo tú respetas a los otros, cómo incorporas sus ideas, a tus propias ideas, o sea, cómo generas ese balance en esas relaciones y mantienes relaciones armoniosas que lo que van a ayudar es a tener mejores resultados. Eso también lo ven las personas. ¿Ok? Eso también lo ven tu network y también lo ven a las compañías donde te están refiriendo, donde vas a poder trabajar. Entonces, el networking es fundamental. ¿Qué recomiendo yo? Porque a veces pasa que la vida es dinámica, ¿verdad? La vida nos lleva. ujú. O sea, nosotros tenemos muchas cosas y esos vínculos no los cultivamos porque efectivamente los tiempos no nos dan y las responsabilidades no nos dan.
Entonces, cuando vayas a contactar a alguien que tienes mucho tiempo sin contactarlo, este, tú puedes mandarle un mensaje. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? Que no te responda, que no manifieste su voluntad de ayudarte. No has perdido nada. O sea, no has perdido, pero no has ganado nada. ¿Qué ocurre? Que tal vez le mandas el mensaje y la persona te responde porque tiene una memoria tuya que hace que lo motive a responderte porque esa es la memoria que tú le dejaste a esa persona hace X número de años, de tiempo que no la ves. Y esa persona si te responde, bueno, entonces ya tú empiezas de una manera suave y sutil, no, porque también es como uno aborda las cosas Ujú, y no pretendiendo que el otro le va a resolver el problema a uno, sino pretendiendo de volver a reconectarte con esa persona. Hay unas maneras también en las cuales tú te puedes reconectar y es no pensando en lo que tú vas a obtener del otro, sino en tú ayudar a los otros también. ¿Qué ujú. ocurre? Que a veces hay personas que te piden ayuda, pero tú por tu dinámica no las ayudaste en un momento particular. Entonces, sé consciente de eso, sé consciente que si alguien te pide una ayuda, porque hay muchas maneras de pedir ayuda, ¿no? Sí. Sabemos, pedir ayuda a veces no es tan explícito, es más implícito. Pero si tú ves que alguien te solicita algo, bueno, no lo descartes, trata de ayudarlo en la medida de lo que son tus posibilidades y eso te va a abrir otras oportunidades. Entonces, por supuesto, el networking es fundamental y es uno de los elementos clave tanto para el proceso de migración como para el proceso de buscar nuevas oportunidades. También hay otro elemento que hay un tema de networking que a veces es insertarte en nuevas relaciones. ¿Ok? Y en Estados Unidos existen muchos esos elementos. Por ejemplo, a veces hay eventos, hay congresos, hay actividades que son gratuitas, que si tú aplicas a eso y puedes obtener una entrada gratis y vas a ese evento y entonces empiezas a hacer nuevas relaciones. Entonces, vete con un plan, o sea, si tú vas a ir a un evento de eso, no vayas a ver cómo va, como vaya viniendo, vamos viendo, sino ve de alguna manera planificada. Ve quiénes son los speakers, ves quiénes son las actividades, cuáles son las empresas que van a estar, cuál es el propósito del evento y ve ya tú con un plan predefinido que te ayude a ti a ver cómo tomas el mejor beneficio desde el punto de vista positivo de esa experiencia. Te fue bien, aprendiste, obtuviste algo, perfecto. Te fue mal, es una experiencia, no pasa nada. O sea, Ujú. Sí, ya para terminar, si podríamos hacer como una especie de ABC para los que se quieren insertar laboralmente como migrantes. o sea, si tú quieres migrar a un país, el ABC, primero, Ujú, conocer a dónde vas a ir, ¿ok? Entender la cultura y ver cómo tú puedes asimilarte a esa cultura. Porque la cultura no se va a asimilar a ti, tú te vas a asimilar a esa cultura, ¿ok? Y ujú, eso es algo que tenemos que tener la humildad de entender. Así como tú decías, yo era tal cosa en tal país. Bueno, tienes que tener la humildad de entender que ya tú no eres eso en ese país, sino que ahora eres esto en este país, pero que eso que tú viviste y que tú hiciste en tu país te está ayudando a tener un mejor posicionamiento en el nuevo país. Segundo, tienes uno que bajo el perfil profesional que tenga o las características personales que te autoevalúes, que tengas una autoconciencia de ti y que veas cuáles son los trámites legales que tienes que hacer en función de eso. O sea, si tú puedes migrar ya llegando con un permiso de trabajo y ya llegando con todos los requerimientos legales para poder trabajar, hazlo. No esperes estar en el país para hacer eso. O sea, si hay ujú. personas que tienen las competencias y tienen las posibilidades de aplicar a visas y a permisos de trabajo antes de llegar. Entonces, vete en la mejor condición, trata de irte en la mejor condición. No puedes porque no tienes otra alternativa. Bueno, tienes que entonces asumir los riesgos que significa irte sin tener los temas legales en orden y saber que eso es lo primero que tienes que hacer al país que vas. Porque uno a donde va tiene que adaptarse y tiene que comportarse de acuerdo a las normativas que están en ese país.
Y en ese sentido tienes que ver un poco también si tienes que hacer alguna certificación, si puedes hacer algún bootcamp que te ayude a insertarte o puedes hacer alguna maestría. Hay muchísimas opciones, unas más caras, unas más baratas, unas que son con ciertas características o no, en español, en inglés. O sea, entonces, no hay limitación. Lo importante es tener la información, ver las opciones y ver cuál es la que se adapta a mí para yo llegar y aplicar a una de esas opciones. Los mecanismos de entrar a través de un programa de formación son bastante efectivos, porque cuando tú entras a través de un programa de formación, tú tienes allí después la opción, después de terminar el programa, de trabajar por un periodo de tiempo. Hay dependiendo de lo que estudies, puede ser 1 año, 2 años o 3 años, y eso te da a ti la oportunidad entonces de seguir trabajando en networking y seguir en las compañías donde entraste que te puedan sponsorear o hacer algunos trámites adicionales que te puedan ayudar a quedarte de forma apropiada en el país. Lo otro también es un poco desarrollar esas competencias, esas habilidades técnicas o de lenguaje que tengas que desarrollar. ¿Ok? Igual, todos a nivel profesional. Y eso lo sabemos. El mundo es muy dinámico, las cosas cambian y nosotros tenemos que adaptar nuestras habilidades y nuestros conocimientos a esas nuevas realidades. Entonces, siempre tenemos que estar estudiando, siempre tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas y parte de esto es enfócate en esas competencias técnicas que debes tener, ¿ok? Para que las puedas desarrollar antes o durante el periodo que estás de adaptación. O sea, antes de llegar o durante el periodo de adaptación. Luego busca quinto, busca conexiones, o sea, busca tu red de contactos, desarrolla tu red de contactos, crea nuevas redes de contactos nuevas que van a ser una fuente de información y de ayuda en todos esos procesos que vas a tener. Y un elemento muy importante que creo que a veces por la desesperación, por lo que tú hablabas del manejo de las emociones, que tenemos que en ese proceso de autoconocimiento, no solamente es mis conocimientos técnicos que yo tengo que hacer, sino mis fortalezas espirituales que debo trabajar. Entonces, trabajar esa fortaleza técnica y no quedarnos desprotegidos por la angustia. O sea, ¿a qué me refiero? Hay personas que por la incertidumbre, por esa angustia de qué va a pasar, eh, eh, a veces toman acciones que no son muy bien pensadas. Entonces, hay muchas ofertas de trabajo en muchas redes sociales que a veces son fuentes de trabajo que son scam. ¿Ok? Son fuentes que no son reales y se ven reales. ¿Ok? Se ven que igualito te mandan un contrato de trabajo, te mandan, se Sí. identifican, te metes y tienen una página web y utilizan a veces hasta nombres de compañías reconocidas que están en el mercado. O sea que es muy difícil a veces identificar si es un scam o no. Entonces, Ujú, ¿qué es importante hacer? Revisar bien si esa oferta es real o no es real. Y saber a través de los procesos que están siguiendo, porque acuérdate que hay unos procesos de reclutamiento y selección, si a través de esos procesos que está utilizando esa compañía te suenan razonables o no. ¿Ok? Nadie va a contratar a nadie sin una entrevista, o por lo menos viendo a la persona. Y a veces estas ujú, compañías ni siquiera en entrevista, pero la persona está en esas emociones de nerviosismo tan grande que ujú, aplican a todo. No apliques a todo. Busca un plan. Aplica a lo que realmente ves que te conviene, que se ajusta a tu perfil, que realmente puede haber un resultado exitoso. Y prepárate. Hay personas que les pasa que pasan los primeros filtros y ya después cuando van a la entrevista resulta que quedan descartados. Entonces tienes que entender por qué estás quedando descartado. Y hay mucha información que te va a ayudar, que si tú la analizas, te va a ayudar a decir por qué estoy quedando descartado. Y si no sabes, búscate un especialista que te ayude en ese proceso. Es lo que tú dices, la manera de presentar el currículum es una manera y es una manera estándar. A veces incluso tienes que usar hasta nada más Word porque si utilizas otro ujú, herramienta, no la lee el sistema, el ATS, entonces al no leerla ya te descartan y nada más que en el proceso de prefiltro.
vamos a suponer que tú pasaste todo ese proceso y ya llegaste a la primera entrevista. Cuando tengas la primera entrevista, hay reglas básicas que debes cumplir. Entonces, por ejemplo, pero claro, uno como especialista en recursos humanos, uno lo sabe, pero las personas Claro. estándar, de las personas regulares, que por supuesto sus fortalezas son en otra área, no lo saben. Entonces, hay personas que de repente estás hablando tú en una entrevista y dices cosas que no están, que no se ven bien. Y no se ven bien porque desde el punto de vista profesional no son adecuadas. Entonces, bueno, ahí tú puedes hacer un análisis de cómo te fue en esta entrevista, qué dijiste, qué no dijiste, cómo fue tu ingreso, cómo te presentaste, y eso te va a ayudar a detectar dónde están esas oportunidades de mejora que tienes que trabajar para que en las futuras entrevistas ya entonces puedas pasar ese otro filtro y efectivamente después puedas ser seleccionado. Entonces, analiza, lo que quiero decir es que analices todo el proceso completo y no confíes en que todo lo que está en las redes sociales es cierto y todo es válido y no apliques a lo loco, hay cosas que hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Básicamente, esas serían un poco las recomendaciones en líneas generales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Raíces, ¿no? Y decirles a nuestros usuarios que vamos a poner los datos de Cristina Sardi en la cajita de descripción y en las otras cajitas de información según cada red social, porque Cristina hace coach ocupacional, o sea, coach profesional. Así que el que lo necesite, ¿no? Puede pedirte ayuda y poder buscar la asesoría correspondiente para insertarte en el tema laboral, no solo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, porque has trabajado en muchas empresas internacionales y has tenido contacto con muchas nacionalidades, lo cual abre el abanico de poder guiar más fácilmente a las personas a insertarse laboralmente. Sí, bueno, Ya. Ujú. muchas gracias, Bárbara. Un placer y estoy a la orden, por supuesto, para lo que necesite. Con gusto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuérdense que en todas nuestras redes sociales están los otros episodios de Raíces, donde vemos cada uno de los pasos a seguir o de lo que se vive siendo migrante. Gracias y nos vemos en otro espacio aquí en Raíces.